Bueno, hermanos, bendiciones. No sé si estoy transmitiendo todavía o no. Que Dios los bendiga a todos. Voy a revisar. No, parece que no estoy transmitiendo. Sí, sí estoy transmitiendo. Perdón por repetir todas esas palabras cada rato. Eh, Voy a compartir estas cosas y empezamos. Bueno, hermanos, un abrazo a todos. A los que vayan a conectarse, a los que vean el video después. Dios los bendiga mucho. Que este sea un estudio edificante y que podamos, como siempre digo, ponerlo por obra. Así que vamos a empezar con los estudios de Cristología, de doctrina básica. Vamos a empezar o vamos a continuar con el estudio de la unción, que es un tema sumamente importante, porque todas las cosas que Dios quiere que uno haga tienen que ser por medio de Dios, por medio del poder de Dios, siendo guiados por Dios, y donde tiene que ser Dios el que quiere obrar a través de nosotros y no nosotros usar a Dios para poder hacer lo que uno quiere. Entonces, antes de empezar, vamos a orar para que este estudio pueda ser provechoso para nosotros. Padre, te bendigo, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret, te alabo. Yo te ruego justamente como vamos a ver este estudio, que tú puedas proveerme de tu unción, Señor, necesaria para poder transmitir, Padre, tu palabra con poder, tu palabra que haga efecto, que provoque un cambio, que provoque la activación de nuestro espíritu, que provoque lo que tú quieres que provoque tu palabra en nosotros. Yo te pido, Señor, que esto sea una antesala, una puerta para renovar nuestra unción, para buscar aún más tu unción, para poder volvernos a buscar tu unción y saber la necesidad que tenemos de tu unción y que tú puedas repartir tu unción sobre nosotros en las tareas que nos has designado o nos quieres designar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. Voy a sacar mi carota para el bienestar de la audiencia. Ahí está. La unción de Dios. Estudio según apóstol Norman Parich, como la gran mayoría de los estudios que hemos visto. Vamos a empezar primero con las definiciones de la unción. Primero hay que entender de que todas las cosas que uno quiera hacer como ser humano, como cristiano, dependen y deben ser realizadas por medio de la unción. Hay un texto bíblico donde el Señor Jesucristo dice, sin mí nada podéis hacer. Entonces vamos a ver aquí la relación, ¿cómo se llama?, el que tiene el que Dios esté con nosotros con la unción. Tiene estrecha relación en que Jesucristo esté con nosotros. Cuando uno habla de que Dios está con nosotros, no, o sea, ¿cómo se llama? No tan solamente es de que Dios more en tu espíritu como lo, ¿cómo se llama?, hemos visto, ¿cómo se llama?, en todos los estudios, sino cuando dice que Dios está con él, habla del respaldo, de que Dios va a respaldar su obra en una persona. ¿Ya? Entonces, dentro del transcurso de ¿cómo se llama?, el estudio, vamos a ver eh, eh, vamos a ver esa relación tan estrecha que tiene entre la unción y el que Dios esté con nosotros. ¿Ya? Porque no es solamente que habite en nosotros. Sigamos, hermano. Entonces, hay tres definiciones, ¿cómo se llama?, como dice acá. En el sentido semántico, por ejemplo, ungir, ¿qué es? Ungir es untar con aceite o con óleo, porque óleo es aceite, hermano. Entonces, es untar con aceite. Y ahí tenemos ejemplos por ejemplo, el Salmo 23.5 y el Salmo 92.10. Vamos a leer solamente el Salmo 23.5, donde habla de que la unción tiene que ver con el óleo. Bueno, hay muchos más textos bíblicos, pero es solamente para, ¿cómo se llama? Definir de que ungir es untar o aplicar y vertir aceite sobre una persona. ¿Ya? ¿Tiene el salmo, amorcito? Sí. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores.
unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces, unges mi cabeza con aceite. ¿Ya? Ahí vemos, la unción tiene mucho que ver con el aceite. Ahí ustedes pueden ver después el Salmo 92:10. Ahora, perdón, doble perdón. Ustedes ven que el aceite en la Biblia es símbolo del Espíritu Santo, como vamos a ver dentro de todo este estudio, pero principalmente uno puede ver esto en el inicio del ministerio de el Señor Jesucristo, tanto en su inicio como en el desarrollo. ¿Ya? Vemos en Lucas 4, ¿cómo se llama? El 18, que el Señor Jesucristo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y en Hebreos 1.9, que se llama ese texto, ¿cómo se llama? Si lo vamos a buscar, ve por favor, mi niña. Vemos, léalo no. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces ahí vemos de que habla de el Señor Jesucristo que fue ungido con óleo, mientras en Lucas 4, 18 dice de que fue ungido por cuanto el Espíritu Santo. O sea, cuando habla de ser ungido, habla de el Espíritu Santo sobre la persona, que es derramado sobre la persona. ¿Ya? Ahora, en el sentido teológico, la unción es una experiencia que se recibe primeramente en el bautismo del Espíritu Santo. Por eso que primero vimos la doctrina de los bautismos. Entonces, para que ustedes puedan entender de que el bautismo es una experiencia única, pero es una experiencia inicial de poder recibir la unción de el Espíritu Santo, o lo que uno puede ver como la llenura del Espíritu Santo, que es algo que el cristiano debe buscar constantemente y renovar constantemente. Vimos algo de eso en el estudio de los bautismos, especialmente en el bautismo en el Espíritu Santo. Y hay, ¿cómo se llama? Un ejemplo que no lo vamos a escudriñar, ¿cómo se llama? Mucho ahora, pero en Hechos 1 del 5 al 8 habla de que los 120 junto con los 12, ¿cierto? Fueron llenos del Espíritu Santo cuando fueron bautizados por el Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo dice que se tenían que quedar en Jerusalén hasta que fuesen investidos de poder, porque Juan bautizó con agua, pero ellos van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y vemos en Hechos 4.31 de que estos mismos 120, con muchos más, obviamente, porque ya habían por lo menos 5.000 ¿cómo se llama? Convertidos, ellos oran por causa de que los principales de, ¿cómo se llama?, la sinagoga habían amenazado a Pedro y a Juan si no me equivoco, para que no predicaran más. Entonces ellos oraron para poder hablar la palabra de Dios con denuedo, mientras Dios extendía su mano para hacer señales, prodigios y milagros. Y dice de que el lugar tembló y ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos un ejemplo de que pese a que ellos habían recibido el bautismo, ¿cierto? Ellos fueron otra vez llenos del Espíritu Santo, pero no fueron bautizados de nuevo, sino que la llenura del Espíritu Santo es una experiencia que se debe renovar. Y hay más ejemplos cuando Pedro habla dice, él fue lleno del Espíritu Santo. Entonces vemos que en más de una oportunidad él necesitó ser lleno del Espíritu Santo para hacer algo en específico. Ahora, en el sentido existencial, la unción justamente la debemos experimentar constantemente en nuestra vida cristiana para poder vivir en victoria. Y aquí hay un ejemplo que este texto, si lo vamos a leer, primera de Juan 2.27, donde vamos a ver que la unción, ¿cierto?, es necesaria para vivir una vida victoriosa, y que es algo constante, es algo que nos ayuda a vivir. Cuando yo hablo de vivir, es de, es, es de la manera práctica, de cómo practicar la vida. Leámoslo. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Ya, entonces aquí hay dos cosas. Primero dice, la unción que vosotros habéis recibido de él mora en vosotros,
¿ya? O sea, está hablando de algo constante. No tenéis necesidad que ninguno os enseñe, mas la unción misma os enseña. Aquí está hablando de un presente continuo, no de que, ¿cómo se llama? Esta unción os enseñó, sino que os enseña, ¿ya? Es algo constante y al final habla sobre la perseverancia. Por lo tanto, vemos de que la unción tiene una actividad constante en la vida del creyente, ¿ya? Sigamos. El origen de la unción. El origen de la unción es Dios. Dios es el que unge y nos sella. Y aquí vamos a leer un texto bien bonito de 2 Corintios 1:21. Y yo voy a buscar Hechos 10:38. Ya, 2 Corintios 1:21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ya, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, el que unge es Dios, ¿ya? El hombre confirma lo que Dios hace. Por ejemplo, en el ejemplo de David, hermano. David fue ungido por el profeta Samuel, pero fue enviado por Dios para ungirlo con el aceite como señal de el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice de que el momento que Samuel lo ungió, el Espíritu Santo fue sobre David y se apartó de sobre Samuel, que es uno de los textos bíblicos que, ¿cómo se llama? Vamos a ver en los tipos de unción, ¿ya? Entonces vemos de que el que unge es Dios y el hombre es ordenado por Dios para poder ratificar lo que Dios está haciendo. No es el aceite en sí el que tiene un poder, sino es el Espíritu Santo. Hechos 10:38. Este texto es sumamente importante. Y este texto me va a dar la libertad de leerlo yo porque me gusta mucho. Dice, cuanto a Jesús de Nazaret, cómo le ungió Dios de Espíritu Santo y de potencia, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Entonces, aquí hay algo sumamente importante. Aquí hay altos puntos sumamente muy ¿cómo se llama? Hermosos, ¿cómo se llama? Hermano, y muy profundos. Jesús de Nazaret, aquí está hablando de Jesús de Nazaret, está ratificando su naturaleza humana. Acuérdense que el Señor Jesucristo es 100% Dios, nunca ha dejado de ser Dios, pero puso en desuso su divinidad y se hizo 100% hombre. Por lo tanto, aquí está ratificando, porque él como hombre necesitó la unción. Dios no necesita la unción, porque él es Dios, él es la unción. ¿Ya? Entonces, Jesús de Nazaret, ¿cómo lo ungió Dios? ¿De qué? ¿De qué fue ungido? Del Espíritu Santo y de potencia. Entonces, sumamente importante de que la unción viene con potencia o con poder. En la versión 1960 dice de poder, ¿cierto? Entonces, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él, o Dios era con él, dice en la versión que tengo yo, que es la 1909. Entonces, perdón, es importante poder ver, ¿cierto? Ya, gracias. Entonces, es importante poder ver aquí que la unción trae el poder de Dios, y ese poder es el poder dunamos en griego, que es el poder de ejecutar algo, ¿ya? No es el poder como exousia, que es el poder de tener la autoridad, sino el de poder ejecutarla. Y aquí yo me voy a alejar un poquito del plan, o sea, de lo que está escrito ahí, y vamos a ver un texto que ratifica que el Señor Jesucristo fue ungido y aparte de ser lleno del Espíritu Santo, tuvo que tener el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que buscar. Yo no me puedo conformar solamente con la salvación y con saber, ¿cierto?, que Dios habita en mí. Eso es un milagro hermoso, pero tiene un propósito. Y Dios quiere llenarnos de su poder para poder hacernos partícipes de su obra. Entonces, aparte de que Dios viva en mí, de que esté el Espíritu Santo en mí, necesito ser investido de poder. Y esa es la unción, esa es la experiencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Vamos a ver el ejemplo del Señor Jesucristo. Vamos a ver el ejemplo
En Lucas 4.1 dice, y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces vemos aquí que después del bautismo del Señor Jesucristo, vemos de que Él cuando, ¿cómo se llama? Salió del agua, vino el Espíritu Santo en forma corpórea como paloma sobre Él. ¿Ya? Ahí fue ungido. Entonces dice de que, ¿cuál fue el resultado de la unción? Que Él estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el mismo Dios al desierto. Y en Mateo 4.1 dice que fue llevado para ser tentado por el diablo. Bueno, si ustedes leen en Lucas, después que él pasó la tentación con Satanás, vemos en el versículo Lucas 4:13 y 14, dice, y acabada toda tentación, el diablo se fue de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y salió la fama de él por toda la tierra alrededor. Entonces, el Señor Jesucristo que fue lleno del Espíritu Santo, o sea, entró a la tentación como lleno del Espíritu Santo, pero salió como en el poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando dice que Él fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, es porque nosotros mucho más necesitamos ser llenos del Espíritu Santo por medio del bautismo del Espíritu Santo y que el poder de Dios se manifieste en nosotros para que se pueda manifestar a través de nosotros. Y eso es sumamente importante. Ahora aquí hay un detalle importante. ¿Cuándo dice la Biblia de que el poder de Dios, de que Él fue lleno del poder del Espíritu Santo? Acabada la tentación. Entonces, cuando tú usas la llenura o el poder del Espíritu Santo para poder vencer la tentación, para poder guardar la voluntad de Dios, para poder vencer las tinieblas en ti mismo, el poder de Dios se va a poder, o tú vas a poder ser lleno del poder de Dios y el poder de Dios se va a poder manifestar. Bueno, volviendo a Hechos 10:38 para no ser tan largo esto. Si ustedes leen, dice, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Por eso, hermanos, que tiene una estrecha relación que Dios esté con nosotros y la unción. Porque si ustedes leen solamente este texto bíblico, aunque hay más, ustedes pueden ver de que por causa de la unción, de ser ungido con el Espíritu Santo y con poder de Dios, él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él o Dios era con él. Entonces, ¿cuál es el sello o cuál es el fruto o cuál es la señal de que Dios está contigo en el sentido de que Él está en tus obras? Él es la unción. Por eso que nosotros para hacer cualquier cosa necesitamos la unción de Dios. Cuando yo tengo la unción de Dios, Dios me está confirmando que está conmigo. Es importante saber de que Dios está con nosotros en un sentido desde que somos salvos. Él nos va a cuidar, Él nos va a guiar, Él hace un compromiso en que el que empezó, ¿cómo se llama?, la buena obra, es fiel en terminarla. Pero en el sentido de estar con nosotros, en estar activamente, o sea que Él va a respaldar nuestras acciones, ¿por qué? Porque nuestras acciones van a ser guiadas por el Espíritu Santo. Por eso que la unción tiene mucho que ver con la madurez, mucho que ver, porque para que la unción se pueda derramar, ¿cierto? Se necesita que haya un cristiano que sea obediente. Acuérdense que, ¿cómo se llama? Pedro dice de que Dios ha dado el Espíritu Santo a quienes le obedecen. Entonces la unción se va a derramar y se va a manifestar en la obediencia a Dios, en hacer su voluntad, ir venciendo todos los obstáculos que yo tengo en mí mismo, que, ¿cómo se llama?, me hacen rebelarme en contra de algún mandamiento de Dios. Amén, hermanos. Y la misma unción es la que nos va a dar la victoria. Sigamos. El Espíritu Santo es una garantía que nos asegura nuestra participación en el arrebatamiento. Vamos a leer Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ya, entonces, ¿cómo se llama? ¿Puede leer el 29 y el 30, por favor? 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.
No, me equivoqué. Lea otra vez Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Ya, entonces, con el Espíritu Santo fuimos sellados para el día de la redención. Ahora yo los voy a llevar a otro texto, al mismo Efesios capítulo 1, versículo 14. Vamos, si es que lo puede leer. Este sí. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. 13 y 14. Sí. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ya, ahí. Entonces dice que al momento de creer, al momento de que al momento de que recibimos la palabra de Dios y a través de la acción del Espíritu Santo provocó la fe salvadora en nosotros, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo. Acuérdense que el sello de nuestra salvación no es una marca ficticia, sino que la marca en sí de Dios es que el Espíritu es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la marca de nuestra salvación. Es el sello de nuestra salvación, es que el Espíritu Santo habita dentro del ser humano. Ese es un milagro, porque ese milagro parte y puede ser por causa del nuevo nacimiento, de lo que Dios creó por causa del sacrificio del Señor Jesucristo. Esa nueva criatura que está en nosotros fue creada a sudor, lágrimas y sangre de una persona que se llama Jesucristo. Entonces, a través de ese milagro sobrenatural es que el Espíritu Santo puede habitar dentro de nosotros. Leo 14. Sí, lea el 14. Que es las aras de nuestra herencia, para la redención de la posesión adquirida, para la alabanza de su gloria. Entonces dice que las arras de nuestra herencia o la garantía de nuestra herencia. La posesión adquirida, ¿para qué dice? Para la alabanza de su gloria. Para la alabanza de su gloria. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a recibir esta redención? Si ustedes vuelven a leer Efesios 4:30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. ¿Cuál es el día de nuestra redención? Acuérdense, hermanos, que nuestra salvación hay un pasado, un presente y un futuro. Fuimos salvos, somos salvos, que nuestra santificación, la prueba de nuestra fe, donde somos depurados, donde Dios nos muestra, nos corrige, nos castiga, etcétera, etcétera. Y la futura, que es la redención de nuestro cuerpo. Acuérdense que Pablo dice: esto mortal no puede heredar lo inmortal, o esto corruptible no puede heredar lo incorruptible. Por lo tanto, falta la culminación de nuestra redención. Por lo tanto, la garantía de que de esta redención es el Espíritu Santo. ¿Por qué aquí el apóstol puso la participación en el arrebatamiento? ¿Por qué? Porque yo creo que todos saben de que en el arrebatamiento, ¿cierto?, los que estén muertos van a resucitar en cuerpos glorificados, y los que estemos vivos, Pablo dice, vamos a ser transformados en cuerpos glorificados a la imagen del cuerpo del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en ese momento, tanto como para muertos o vivos, va a culminar la obra de redención, ¿ya? Porque van a ser la redención final de su cuerpo. ¿Y cuál es la garantía de poder participar de este evento, de la primera resurrección? El Espíritu Santo. Aquí lo dice claramente, que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, ¿cierto? Y con el cual estamos sellados o marcados para el día de la redención. Amén, hermanos. Entonces, la participación en el arrebatamiento, o para poder recibir al Señor Jesucristo en el aire, esa garantía de poder resucitar o ser transformados, es el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros. Amén. Sigamos. La unción, como ya veíamos, debe ser continua, porque por medio de la unción yo voy a poder resolver problemas, hermanos, y no solamente en problemas con luchas con demonios, problemas ministeriales, sino en lo cotidiano. Yo necesito la unción para poder amar, yo necesito la unción para poder perdonar, yo necesito la unción para poder tomar decisiones, especialmente si son importantes para mi vida. Por ejemplo, qué estudiar,
que trabajar, ¿cómo se llama? Un cambio ¿cómo se llama? De casa, un cambio de trabajo, todas las decisiones importantes, el cambio de escuela de los niños, todo yo necesito la unción para enfrentar. Entonces, es algo que yo necesito mantener diariamente, porque hay situaciones que se van a... Hay, ¿cómo se llama? Situaciones que van a presentarse, ¿cierto? Que van a ser imprevistas, donde yo, ¿cómo se llama? No voy a tener tiempo para ¿cómo se llama? Pedir ¿cómo se llama? Que oren por mí, o poder, ¿cómo se llama? Conversar ¿cómo se llama? Con el pastor para que me pueda dar ¿cómo se llama? Un consejo. Yo voy a tener situaciones donde voy a tener que tener la unción. Y les voy a dar un ejemplo. Bueno, en Eclesiastés 9:8 dice, en todo tiempo nunca falte ungüento sobre tu cabeza. ¿Cierto? Yo les voy a dar un ejemplo de esto, que yo les aconsejo, hermanos, bueno, esto es algo personal, pero yo les aconsejo que lean, que escuchen una enseñanza que está en YouTube, está en inglés, pero está subtitulada, que se llama Un grito de angustia, de David Wilkerson. Wilkerson, no sé cómo se pronuncia. Es una linda enseñanza, yo les doy el consejo que la escuchen, hermanos. Y él justamente habla del personaje que yo les quiero mostrar, Nehemías. Que alguien me sacó el libro de Nehemías de la Biblia, me lo corrió más adelante, más atrás. Aquí está. Vamos a ver el ejemplo de que van a haber muchas situaciones donde yo necesito la unción de Dios, pero no voy a tener tiempo para ir a buscar un consejo, para orar, sino voy a tener que reaccionar. Instantáneamente voy a tener que estar capacitado para escuchar la dirección de Dios. ¿Ya? Porque el fruto de la unción, hermanos, es que la unción me lleva a hacer la voluntad perfecta de Dios con el poder de Dios. La unción me lleva a hacer las obras de Dios. La unción no es una sensación de bienestar, ¿ya? Aunque sí trae una sensación de bienestar, obviamente. ¿Ya? Vamos a ver. Aquí está. Nehemías, capítulo 2, versículo 2 en adelante. El rey dijo, ¿por qué está triste tu rostro, pues no estás enfermo? No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, el rey viva para siempre. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas del fuego? Y el rey, ¿cómo se llama? Me dijo, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si el rey place y le agrada, etcétera, etcétera. Entonces, aquí hay un tema importante. Nehemías supo cómo reaccionar y es increíble que dice, entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey. Entonces vemos que tuvo una oración instantánea, tuvo una comunicación con Dios en el momento, porque era una ofensa hacia el rey que él estuviese desanimado estando en la presencia del rey, era un insulto que lo iba a llevar incluso hasta estar preso o hasta la muerte. ¿Ya? Entonces él pudo reaccionar con la unción de Dios en el momento. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración. Bueno, y hay harto más que podemos ver de él. ¿Ya? Pero ¿cómo se llama? El tema que dice en Eclesiastés 9:8, que en todo tiempo nunca falte el ungüento o la unción sobre tu cabeza. En todo tiempo la necesitamos. Aquí ¿cómo se llama? Vamos a ver clases de unción. Vamos a ver, la unción sacerdotal. Acuérdense que en la palabra dice de que fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, tanto en Apocalipsis como en Primera de Pedro. Y dice de que fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Por lo tanto, todos nosotros somos hechos por Dios reyes y sacerdotes. Así que vamos a ver la unción sacerdotal que todo creyente debe tener o usar. ¿Ya? Antes de ejercer cualquier ministerio, la persona debería tener la unción. En el antiguo pacto no se permitía untar el aceite de la santa unción sobre la carne,
¿cómo se llama? ¿Puede buscar Éxodo 30-32, por favor, amorcito? Lo que indica que para recibir la unción del Espíritu Santo debemos despojarnos del yo personal. Hermanos, por eso que, bueno, yo en lo personal siempre insto al tema de la carne y el espíritu. Es un tema trascendental. La voluntad de Dios es que no andemos en la carne. Y yo he podido descubrir, ¿cierto, hermanos? Que uno de los propósitos de Dios, porque miren, Dios es todopoderoso. Él podría habernos dado la redención completa inmediatamente. Él podría, ¿cómo se llama? Haber dicho ya, el que cree tiene la redención completa inmediatamente. Es salvo completamente, es santo, y al tiro le voy a dar el cuerpo, ¿cómo se llama? Glorificado, y vamos a establecer el reino de Dios al tiro. ¿Él podría ¿cómo se llama? Haberlo hecho? Claro que sí. Él es todopoderoso para hacer cualquier cosa. Entonces, ¿por qué quedó esta naturaleza pecaminosa en nosotros que batalla contra el alma, como dice en Primera de Pedro o en Segunda de Pedro? Dice de que los deseos carnales batallan contra el alma. Pablo también gime, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque veo que hay otra ley en mis miembros, veo que en mi carne mora el mal y no mora el bien. Entonces, ¿por qué? Porque a través de esto nosotros vamos a aprender a sujetarnos a Dios. A través de esto es la oportunidad que tenemos de poder experimentar a la persona de Dios en nosotros y poder nosotros aprender de una forma experimental, o sea, experimental, a vivir a Dios, a vivir la obra de Dios en nosotros, vivir la persona de Jesucristo en nuestras vidas. Por eso es que Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual murió y se entregó por mí. Amén, hermano. Entonces, vamos a leer Éxodo 30-32. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Ahí está hablando del aceite de la santa unción para consagrar a los sacerdotes. Dice, sobre carne de hombre no lo untaréis. Entonces ahí está hablando que una persona que anda en la carne no puede recibir la unción. Para yo poder recibir la unción de Dios, o para que la unción de Dios se active, o para que el poder de Dios se pueda activar, necesito despojarme del yo personal. O sea, ¿cómo se llama? Necesito despojarme de la carne, de las obras de la carne, de la naturaleza carnal que está centrada en el yo. Cuando yo creo que soy el centro del Evangelio, cuando yo creo que soy el centro de... Cuando yo creo que soy el centro, ¿cierto? Entonces yo no puedo obrar con la unción. Necesito despojarme de eso y entender de una manera práctica, hermano, que el centro es Jesucristo. Acuérdense que dice en la Biblia de que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Amén. Bueno, vamos a leer aquí solamente algunos textos bíblicos. Eh, o yo creo que lo vamos a tener que leer todos. Éxodo 30-33. Cualquiera que compusiere ungüento semejante a este, y que pusiere de él sobre extraños, será cortado de entre su pueblo. Entonces aquí vemos un ejemplo de la falsificación de la unción. ¿Cuáles son las consecuencias fatales de falsificar la unción? Muchas veces nosotros intentamos, por el anhelo quizás de querer ser ungido de Dios, falsificar que somos hombres con revelación, que Dios nos habla, cuando en realidad Dios se manifiesta en la humildad y la sencillez. ¿Verdad? Por lo tanto, hay un grave peligro si nosotros intentamos falsificar la unción de Dios. Levítico 7, 35 y 36. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, desde el día que él los consagró para ser sacerdotes de Jehová, la cual mandó Jehová que les diesen, desde el día que él los ungió de entre los hijos de Israel, como estatuto perpetuo en sus generaciones. Y aquí hay un tema importante, hermanos. Las ofrendas y el diezmo son bíblicos, no son del antiguo pacto. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, aunque este es un tema un poco más largo,
y un poco controversial. Pero si ustedes ven, Abraham diezmó a Melquisedec, perdón, más de 400 años antes de que se promulgara la ley del diezmo. ¿Quién más diezmó? ¿Cómo se llama? Jacob diezmó a Dios, ¿cierto? Por lo tanto, ahí se ve que probablemente habría una práctica constante de Abraham, Isaac y de Jacob, porque como Jacob sabía del diezmo, ¿no? Entonces, vemos de que el diezmo y las ofrendas son un principio de Dios que parte desde Caín y Abel. Pero ¿quiénes tienen derecho a participar de la ofrenda, a recibir las ofrendas y también los diezmos? Porque incluso hay un texto ¿cómo se llama? Que dice de que a los levitas les dado los diezmos por causa de la unción. Y esto es importante a nosotros para guiarnos dónde tenemos que poner nuestros diezmos y nuestras ofrendas, hermano. Porque yo he escuchado mucha gente que le diezma y ofrenda a gente que falsifican la unción, que están en el filo de la ¿cómo se llama? Apostasía, y ellos dicen, yo entrego la unción, pero Dios se encargará qué es lo que hace Él con eso, pese a que la dispalfarra, la gasta en puras tonteras. Entonces, yo me tengo que preocupar de que la unción es la razón por la cual Dios le ha dado el derecho a los ministros de poder participar y recibir las ofrendas para su manutención, por decirlo así, y los diezmos. Es por causa de la unción de Dios. Acuérdense que la unción la da Dios. Bueno, sigamos. Vamos a ver Levíticos 8:12. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Entonces, ¿qué trae la unción? Santificación. ¿Por qué nos cuesta tanto santificarnos o mantenernos en santidad? ¿Por qué, cómo se llama? Muchas veces uno cae en el pecado y en todo lo demás. Tantas veces. ¿Por qué? Porque nos falta unción. La unción no es una experiencia única. Es algo que tenemos que renovar constantemente. Por medio de la unción nosotros vamos a lograr la santificación. Acuérdense que la unción es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Levíticos 21:10-12. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Y aquí dice la consagración del aceite de la unción. ¿Qué es lo que hace la unción con nosotros? ¿O qué es lo que hace Dios con nosotros por medio de la unción? Nos consagra. ¿Y qué significa consagrar? Que yo voy a determinar una cierta cosa, la voy a consagrar para un uso determinado. Por lo tanto, ¿cómo se llama? Por ejemplo, yo puedo tener, ¿cómo se llama? 10 cuadernos, ¿cierto? Pero yo voy a consagrar un cuaderno para, no sé, para mis memorias o los textos bíblicos que Dios me vaya dando para las prédicas. Entonces, hay un cuaderno solamente que es para eso, aunque tengo 10 cuadernos, pero yo consagré un cuaderno para esa tarea personal y no lo ocupo para nada más que para eso. Los otros, los rayos, son para las notas que de repente, pues, cualquier cuestión, los puedo prestar, pero hay un cuaderno que consagré que es para una sola cosa. La unción nos consagra, Dios nos consagra a través de la unción. Por eso el ministerio, cualquier tipo de ministerio, tiene un precio. Cuando nosotros buscamos ministrar a Dios por la fama, por el qué dirán, para que nos admiren, para tener influencia sobre los demás, para que digan, uy, uy, lo que ha hecho Dios con él, estamos equivocados. La unción trae un precio y ese precio es consagración a Dios. Una persona que aspira a tener la unción o aspira a ejercer un ministerio o cualquier obra para Dios, debe saber de que no se va a poder comportar quizás como cualquier otro cristiano que tiene ciertas permisiones, no para pecar, obviamente. Pero si yo estoy consagrado para algo, ¿cómo se llama?, determinado,
Debo consagrarme más, debo tener más cuidado y es un precio que yo debo pagar. Debo cuidarme aún más en mis relaciones personales, en conversaciones que van a perjudicar mi relación con Dios. Entonces el precio de servir a Dios tiene un precio. Por eso dice que fueron consagrados con la unción sacerdotal. Amén, hermanos. Por ejemplo, hermanos, un pastor, por ejemplo, no puede hacer, entre comillas, digo, entre comillas, las mismas cosas que hace cualquier otro cristiano, porque por causa de la unción, por causa del ministerio que Dios le dio, necesita buscar quizá el doble o el triple que cualquier otro cristiano. O sea, aparte de su búsqueda personal como cristiano, que todo cristiano debe tener, aún más debe buscar a Dios para poder ser dirigido en la obra, para poder estar alineado con Dios en la obra específica que Dios le ha dado del pastorado, o del apostolado, o de cualquier otra. Entonces vemos de que hay un precio que pagar. Hay cosas que se va a tener que abstener que quizás otro cristiano no necesariamente se tiene que abstener. Amén. Levíticos 21:12. Ah, sí, lo leímos recién. Pero lo puede leer otra vez, por favor. Ni saldrá al santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Ya, voy a leer mi versión, ¿no? Esa es la 1960, ¿cierto? Ya. Esa es una de las razones por la cual yo ocupo la 1909, porque obviamente es más antigua que la 1960, y aunque no hay ninguna versión que sea apegada a los textos originales, ¿cierto? Porque los textos originales con el tiempo se perdieron, pero esta es una de las que más apegada está. Igual la otra ¿cómo se llama? Versión que uso yo, pero más para comparar, es la versión textual, ¿no? Levíticos 21, versículo 12, dice: ni saldrá del santuario, ni contaminará el santuario de su Dios, porque la corona del aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Entonces la unción es una corona, o es como una corona. Por lo tanto, la unción no es algo visible en el mundo natural, pero sí en el mundo espiritual. Por lo tanto, esa consagración es como una corona, es como algo que me corona, que me distingue, perdón, en el mundo espiritual, ante los demonios, ante los ángeles, etcétera, etcétera. Entonces, la unción es como una corona. Vamos a ver qué puede pasar con esta corona en Lamentaciones 5:16. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay ahora de nosotros, porque pecamos. Ya, ¿por qué cayó la corona, que es la unción? Porque pecaron. El pecado quita la unción, el pecado frena la unción. Dice que la corona se cayó. El pecado quita la unción de Dios o apaga la unción de Dios. Amén. Primera de Samuel 2:35, que es un texto que vamos a analizar porque hay dos tipos de traducciones. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Ya. Hay versiones que dicen andará delante de mi ungido todos los días, y hay otras versiones que dicen andará delante de mí ungido todos los días. Y hay bastante diferencia en cuando yo voy a ocupar el mí como un nombre propio a cuando lo ocupo no como un nombre propio. Van a perdonar mi ignorancia en, ¿cómo se llama? En la gramática, pero cuando el mí es un nombre propio, es cuando yo digo eh, esto está en mí, o sea, me estoy refiriendo a una persona, no a algo. O es con el tú, ¿cierto? No es, ¿cómo se llama? Es lo mismo que yo diga tu lápiz, a que yo diga tú toma el lápiz. ¿Ya? Cuando es un nombre propio, es decir, que me estoy refiriendo a una persona. Por lo tanto, yo lo puedo ver gramaticalmente de las dos formas. Andará delante de mi ungido, porque aquí está hablando del profeta Samuel.
andará delante de mi ungido todos los días. O sea, se puede estar refiriendo a que este profeta Samuel iba a andar delante de mi ungido, o sea, del rey, ¿cierto? Todos los días, o que más bíblico aún, yo puedo interpretarlo como andará delante de mí, ungido todos los días. Cuando dice eso es porque dice, andará delante de mí, dice el Señor, o sea, va a andar delante de Dios, ungido todos los días. Por eso que la unción debe ser permanente y volvemos a ver Primera de Juan 2:27, que es el texto que vimos al principio. La unción es algo que permanece en vosotros, dice en la palabra de Dios. La unción que permanece en vosotros os enseñará todas las cosas. Amén. Entonces, algo por lo cual, algo que debe permanecer y es más, es algo que uno debe usar para andar delante de Dios. Y cuando habla de andar, habla de vivir, de forma de vivir, despertar, saludar a mi esposa, levantarme, trabajar, tomar decisiones, comer, qué como, qué no como, qué duermo, si voy al médico, si no voy al médico, etcétera, etcétera. La andar habla de vivir. Acuérdense que dice el justo por la fe vivirá y que nosotros andamos por fe y no por vista. Y eso está hablando de andar de la manera de vivir. Amén. Entonces necesitamos la unción para vivir delante de Dios todos los días. Número 18:8. Dijo, mas Jehová a Aarón, he aquí yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Entonces, ¿por qué Dios le dio el cuidado de las ofrendas? ¿Por razón de qué? De la unción. Y esto es sumamente importante, hermanos. Nosotros en las congregaciones, en las iglesias, nosotros no podemos poner a cargo a personas por sus habilidades naturales. Ayudan esas cosas. Pero debe ser por causa de la unción. La unción es la que nos va a capacitar. Eso no significa que una persona no deba capacitarse para poder hacer un mejor trabajo en la iglesia, ¿ya? Pero, pero primero que todo debe ser la unción. Por eso que en el caso de cuando se escogieron los diáconos, ¿cierto? Pedro dijo, escogeos entre vosotros hombres llenos del Espíritu Santo y de testimonio, para que nosotros encarguemos el servicio de las mesas. Entonces, ¿cuál era la clave para poder escoger, ¿cómo se llama?, a las personas? La unción. ¿Por qué? Porque la unción no es derramada sobre carne, por lo tanto, una persona con unción es una persona espiritual. Es una persona que ha aprendido o está en el caminar de negar su carne. Eso no significa que no vamos a tener luchas. Luchas con nuestra carne de odiar, de reprender, de hacer cosas, sino que vamos a poder someter esas pasiones al Espíritu. Y si llegamos a equivocarnos, inmediatamente vamos a restaurar o nos vamos a arrepentir y poner a cuentas con Dios o con la persona que hemos ofendido. Entonces, esas son evidencias de la unción, una persona espiritual, y eso es lo que califica. ¿Por qué? Porque una persona verdaderamente en el Espíritu va a ser diligente en lo que tú lo mandes a hacer. Y va a ser una persona humilde, que si sabe que no tiene las actitudes para hacer algo, ¿cierto?, en el área natural, se va a preparar para poder hacerlo de la manera más excelente posible. Va a pedir consejo, o sea, no va a creer que se la sabe toda, sino que va a pedir consejo, ayuda, porque es una persona espiritual. Acuérdense que el reino de los cielos es de los pobres en espíritu. ¿Ya? Entonces, más que la preparación intelectual, debe tener la capacidad espiritual. No es que no nos debemos preocupar de la capacidad intelectual, no es que las personas, ¿cómo se llama? Por ejemplo, si voy a llevar la contabilidad de una congregación grande, obviamente tiene que ser una persona que sepa lo que está haciendo, porque voy a estar lleno de formulario de pago de impuestos, entonces no voy a saber qué cosa. Pero primero tiene que ser una persona ungida, es lo principal. Y después, si es que no tiene las capacidades naturales, se irá a preparar, aprenderá, pedirá consejo, etcétera, etcétera. Pero pero la causa principal para el servicio, cualquier servicio en la iglesia,
es la unción. De los ungidos, yo tengo que escoger al más capacitado, pero no de los más capacitados tengo que ver si hay algún ungido. ¿Amén? Bueno, espero que haya quedado claro. Yo soy un poco repetitivo, pero... Clases de unción, ¿ya? Características del oficio de sacerdote, porque estamos viendo la unción sacerdotal. Ahora vamos a hablar un poco más derechamente de la unción sacerdotal en nosotros como cristianos. Dice, esta unción se relaciona totalmente con el servicio a Dios y en la iglesia. Todo sacerdote era constituido ¿para qué, hermanos? ¿Para qué era el sacerdote? Para interceder. El sacerdote estaba entre los hombres y Dios. O sea, estaba a favor de los hombres para con Dios. Ahí vemos Hebreos 5.1, que dice que todo sacerdote... ¿usted tiene el texto? Ah, ya, léalo nomás mejor. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Entonces, ahí está dando el ejemplo del Señor Jesucristo, pero está dando una explicación del ministerio sacerdotal. Es escogido de entre los hombres, todo sacerdote es escogido de entre los hombres, a favor de los hombres delante de Dios. Entonces, ¿cuál es la característica principal de esta unción sacerdotal que todo cristiano debe tener? La intercesión, ¿cierto?, por los hombres ante Dios. La oración a favor de otros delante de Dios es una característica primordial de la unción sacerdotal. Entonces, cuando la palabra de Dios dice que fuimos hechos reyes y sacerdotes, sacerdote no habla de algo místico, ay, soy sacerdote de Dios, sino que habla de una acción, de una tarea que debe ser realizada por medio de la unción sacerdotal, de una función intercesora a través de la oración. Acuérdense, Moisés, Dios dijo, apártate de este pueblo que yo ahora lo raeré completamente y te pondré sobre un pueblo mejor que este. Ahí vemos a Moisés que realmente tenía la unción y el corazón sacerdotal, porque es una condición sacerdotal de intercesión, de ponerse en el lugar del otro. Porque si él hubiese estado en la carne, si él hubiese estado en el ministerio por querer figurar, inmediatamente le hubiese dicho a Dios, sí, por favor, ponme un pueblo mejor, más fácil de llevar, más fuerte que este, porque va a ser más fácil. Entonces nosotros en el ministerio no tenemos que buscar que el servicio sea más fácil, porque el servicio es difícil. Hay oposición. Dice el Señor claramente, si a mí me persiguieron, si a mí me rechazaron, a vosotros también. Si al padre de familia, ¿cómo se llama? Llamaron Belcebú, ¿cuánto más queda para los hijos? Entonces, va a haber oposición, incluso dentro de la misma iglesia. En primera de Timoteo, o en segunda de Timoteo, creo que es en segunda de Timoteo, dice de que el siervo de Dios debe ser manso, ¿cierto?, para que corrija con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les dé que se arrepientan y se zafen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿De dónde sale esa oposición? Los que se oponen al ministerio, hermano. Entonces, debe haber un corazón de siervo, un corazón que se pone en el lugar, y eso nace de un amor por las almas. Eso estaba en 2 Timoteo 2.24, ¿no? Gracias. Entonces es un amor, ¿por qué? Porque el amor de Dios hacia el mundo, acuérdense que Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Ese amor, cuando yo tengo una comunión con Dios, cuando tengo una experimentación del amor de Dios, ese amor va a provocar una condición en mí, va a definirme como persona, va a gobernarme. Por lo tanto, ese amor o ese corazón de Dios va a guiar mi corazón. Por lo tanto, va a haber una unción sacerdotal, que es algo que nace del amor de Dios, algo de la experimentación del amor de Dios, de la vivencia del amor de Dios. Hoy día justamente estaba conversando con mi esposa,
sobre justamente, bueno, en realidad estábamos hablando de el discernimiento, pero el otro día yo estaba hablando, estaba ¿cómo se llama? Leyendo, hermano, en Filipenses, y en Filipenses 1:9 dice, y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensas para el día de Jesucristo. Entonces aquí hay algo, ¿cómo viene el discernimiento de la persona? ¿Cómo yo voy a poder discernir lo mejor? ¿Cómo yo voy a poder discernir lo que es bueno para Dios y lo que es malo para Dios? Cuando el amor de Dios abunde más y más en toda ciencia y conocimiento. ¿Y qué dice en Efesios? En Efesios 3, versículo 17. Dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en qué, en amor, podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cómo yo voy a ser lleno de la plenitud de Dios? Conociendo a cabalidad, dice, la altura, la anchura, la largura, el amor de Dios. Y eso se experimenta, hermano. Cuando yo, cuando yo aprendo algo, cuando Dios habla del conocimiento, hay, hay etapas de aprendizaje en todo orden de cosas. Cuando yo recibo o soy enseñado, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Teórica. Yo sé que esto dice en la Biblia, que Dios me amó, que Dios, etcétera, etcétera, que Dios me perdona. O esto mismo que estamos viendo sobre el tema de la unción. Ya, yo sé todo esto, hermano, yo ya he visto los textos bíblicos, ya he escuchado, ¿cómo se llama?, enseñanza, y es probable que hayan escuchado, ¿cómo se llama?, enseñanza mucho mejores de la que yo estoy dando, hermano. Pero viene esa parte teórica, después esa parte, el Espíritu Santo activa esa palabra y se convierte en un rema. Y un rema de Dios, hermano, no es solamente una revelación, un mensaje. El rema de Dios es algo práctico, algo que causa vida de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, que causa un efecto en el espíritu y en el alma y en el cuerpo. Dice, parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Entonces, el rema de Dios no es una sensación, no es ver algo, no es escuchar una voz audible solamente. El rema de Dios es vida de Dios. El Señor Jesucristo dice, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Vida, provocan algo, provocan vida eterna. No una sensación, hermano. Es obviamente que siempre lo que pasa en el espíritu va a provocar un efecto en el alma que pueden ser sensaciones. Pero ese no es el centro. Porque muchas veces no pasa nada en el espíritu, pero yo creo que tengo sensaciones que son efectos de Dios y muchas veces no lo son. Entonces, hermanos, bueno, al punto que voy, para no ir tan lejos el tema. El amor de Dios, hay tres fases del aprendizaje. Cuando yo recibo la teoría, cuando veo cómo se hace y cuando yo hago lo que vi hacer. Entonces yo recibo la teoría, veo cómo Dios lo hace conmigo y después yo lo hago con las otras personas. Entonces Dios, ¿cómo se llama?, me decía, mira, tú recibes una palabra, un mandamiento. Por ejemplo, que yo te amé. Pero después tú viste como yo te amaba. Cuando caíste en tu pecado y todas las cosas que yo viví. Tú viste cómo yo fui fiel contigo, ¿cierto, hijo? Sí, Señor. Y cómo yo soy fiel contigo hasta el día de hoy. Cómo yo soy el que te perdono y cómo yo reacciono ante tu pecado. ¿Cuál es mi reacción ante las cosas que tú haces que van en mi contra?
cuando tú haces cosas que son un agravio ante el sacrificio que yo hice por ti. Entonces tú has visto cuál es mi reacción, cómo yo reacciono y cómo yo actúo con eso. Ahora tú también has experimentado y tienes que perfeccionar cómo tú lo haces. Porque cuando has visto mi acción de amor hacia ti, entonces yo le dije, Señor, cuando te fallo. Entonces, ¿cuándo vas a tener la oportunidad de ejercerlo? Cuando me fallan, cuando pecan contra mí, cuando entonces el cristiano, nuestra vida cristiana, hermanos, o el ministerio, va a tener desilusiones, va a tener deslealtades, va a tener quiebres, va a tener rechazo. Nuestra vida cristiana va a estar llena de esas cosas. ¿Por qué? Porque es la manera en que vamos a aprender el amor. Si nosotros no llegamos a practicar lo que hemos entendido teóricamente, lo que hemos visto que Dios hace con nosotros, y no lo llegamos a practicar, no tenemos el conocimiento. Porque el conocimiento se ratifica y se concluye cuando yo hago lo que me enseñaron, lo que vi hacer. Hermano, y en todo orden de cosas, yo estudié, ¿cómo se llama? Kinesiología. Y cuando vine recién a aprender, y cuando yo dije, chuta, ahora veo que sí aprendí, fue en el internado, en la práctica, cuando yo estuve con el paciente, cuando tuve el caso complejo, neumonía, problemas neurológicos, todo lo demás, ¿qué haces con un paciente que está al frente tuyo, que tiene 3 hospitalizaciones, 7 años, tiene problemas, ¿cómo se llama?, neurológicos, tiene 3 hospitalizaciones y viene con neumonía, desaturando? ¿Qué haces con él? Tome, ahí tiene su paciente, trátelo. Ahí recién dije, aprendí. Entonces, hasta que no pases esas etapas, el conocimiento del amor de Dios no está completo en ti. A eso se refiere con conocimiento de Dios quiero y no sacrificio, o que conozcamos el amor de Dios a cabalidad. Y eso tiene mucho que ver con esto, porque Moisés conoció el amor y el favor de Dios hacia su vida, y eso lo hizo experimentar ese amor y esa intercesión, ese favor de Dios hacia los hombres inmerecido. Porque Moisés se molestó muchas veces con el pueblo, pero aún así intercedió a favor, sabiendo que él mismo había sido desechado por el pueblo, y no una ni dos veces, muchas veces. Entonces, hermanos, esta unción sacerdotal, eso es lo que provoca en nosotros. La intercesión nace de un corazón que ama como Dios ama a la humanidad. Y el fruto que tú vas a ver si realmente tienes eso es cómo amas a tu enemigo, cómo amas al que te ofende. Si no logras amar, si no logras perdonar, entonces no estás capacitado o no vas a poder ejercer una intercesión eficaz con la unción. Espero que me entiendan, hermano. Bueno, ahí está, ahí puse una foto, ¿cierto?, del estudio de la unción que da el apóstol Norman Paris, que es un consejo, pero 1000% que lo escuchen, ¿cierto?, para que puedan tener una enseñanza mucho mejor que esta. Está en YouTube. Ustedes ponen la unción parte 1 apóstol Norman Parich, son 3 partes, y lo pueden buscar en el canal Herederos del Reino, ¿ya?, que ahí está en la foto. Y ahí sale la introducción y las clases de unción que estamos viendo. Y de muchas cosas más que el apóstol Norman comparte incluso hasta de su misma experiencia. Yo los invito a verlo. Mi, esposa, hizo el canal ese, y ahí ha subido muchas enseñanzas del apóstol Norman Parich que yo creo que son de mucha bendición para el pueblo cristiano. Es un consejo que les doy. Sigamos con clases de unción. Yo creo que vamos a alcanzar a hacer una o dos más y vamos a tener que terminar la próxima semana seguramente. La unción profética, hermano, y aquí controversia, porque vamos a ver qué es realmente la unción profética. ¿Ya? Primera de Reyes 19, 15 y 16.
Por Y favor, le amorcito. dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meholah, ¿Mm? ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces Eliseo fue ungido por Elías como profeta, por lo tanto, para poder ser profeta o ejercer este ministerio profético, ¿cierto? Se necesita de la unción. Amén, hermanos. Números 11, 24 al 29. Aunque este texto no lo vamos a leer porque es muy largo, sino si usted puede buscar amor, Primera de Corintios. En Números 11, 24 al 29, ustedes lo pueden ver, ¿cierto? Es cuando Moisés congrega a los ancianos para poder impartirles de su unción y ellos pudieran juzgar al pueblo junto con él, porque ya era una carga muy pesada sobre Moisés. Pero, ¿cómo se llama? Habían dos que no fueron, pese a que habían sido congregados, no fueron, y cuando Dios derramó la unción de Moisés, ¿cierto? O parte de la unción de él, como quieran verlo, sobre los ancianos, también ellos empezaron a profetizar. Y Josué dijo, Señor, deténlos, porque están profetizando. Entonces él dijo, quisiera Dios que todos profetizaran. Entonces Dios desea que todos seamos profetas. Acuérdense que en la palabra de Dios, como ya ¿cómo se llama? Veíamos, dice de que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Y también en cierta parte nos hace profetas. Porque vamos a ver qué significa ser profeta. Eso ¿cómo se llama? Nos habla de un ministerio profético en todo cristiano. ¿Ya? Vamos a ver 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿cuál era el deseo de Pablo? Dice, yo quisiera que todos hablasen en lengua, pero más que todos profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Vamos a explicar por qué. Moisés tenía el mismo pensamiento cuando dijo, quisiera Dios que todos profetizaran. Entonces, no era un deseo personal solamente de Pablo. Versículo 24 del mismo Primera de Corintios, por favor, amor. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Ya, Bien. versículo 31. Porque podéis profetizar todos unos por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, dice que todos pueden profetizar bajo la unción y la dirección del Espíritu Santo. Hermanos, hay tres cosas que tenemos que entender sobre esta unción profética. Es una unción profética que debería estar, ¿cierto?, en todo creyente, en el sentido de que, como dice el versículo 24, dice que nosotros, por medio, a ver, primero, ¿qué es un profeta? Porque vimos que, ¿cómo se llama? Un sacerdote es el que es tomado de entre los hombres a favor de los hombres delante de Dios. Pero ¿qué es un profeta? Es alguien que está entre Dios y los hombres, pero enviado de Dios, ¿cierto? Para hablarle a los hombres. O sea, está a favor de Dios, entre comillas digo, para hablarle a los hombres. El sacerdote es como el sentido contrario, de los hombres a Dios, buscar el favor de Dios para los hombres. Pero el profeta habla de parte de Dios para los hombres. Por lo tanto, nosotros, en cierta manera, todo cristiano, somos profetas en el sentido que hablamos la palabra de Dios. En eso todos somos profetas, no en el ministerio profético, sino, entonces, para poder convencer a los demás, como dice en el versículo 24, para que sean convencidos, sea evangelizados, necesitamos nosotros la unción profética en el sentido que necesitamos la unción del Espíritu Santo para que nuestra palabra salga con unción y que provoque conversión.
en los oyentes. Aquí también no solamente está hablando de eso, sino está hablando del don de profecía. Pero ese es otro tema, ¿ya? Que dice que bajo la unción y dirección del Espíritu Santo todos podemos profetizar, ¿ya? Entonces nos vamos a enfocar en la unción profética. El ministerio profético es otra cosa aparte del don, es un ministerio de Jesucristo, dado a los hombres, específico, que tiene ciertas características, que difiere o que no es lo mismo que el don y que no es lo mismo que la unción profética que todo cristiano debe tener para poder hablar las palabras de Dios con unción y que provoque lo que Dios quiere provocar con la predicación. Espero que me entiendan, hermanos. Si es que tienen alguna duda, escríbanla. Hablen ahora o callen para siempre. Aquí vamos a ver solamente algunos. Vamos a ver el ejemplo de David. No, el ejemplo... Ay, ay. ¿Cuál de todos vamos a escoger? Vamos a ver el ejemplo de David, hermanos, siendo ungido como para el ministerio profético. Mientras Marcela busca el texto, vamos a hablar de Saúl. No, amor, vamos a ver solamente los textos de, ¿cómo se llama? Saúl nomás, ¿ya? De Saúl, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Ustedes con tiempo pueden ver cada uno de los textos que está ahí. David, Balaam, ¿cómo se llama? Eliseo, etcétera, etcétera. ¿Por qué me voy a enfocar en Saúl? Porque Saúl era una persona que pese a que se rebeló, profetizó. ¿Ya? Entonces, es una instancia para saber que no por el don, muchas veces, es decir, que eso va a hablar de nuestra condición para con Dios. Vamos a leer 1 Samuel 10:6. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Ya, ahí está hablando cuando Samuel le profetizó a Saúl que iba a ser ungido por rey. Entonces, para que él pudiera tener una, una prueba de que era realmente Dios el que iba a hacer esto, el profeta Samuel le dice, y el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y profetizarás, y serás mudado en otro hombre. Veamos el versículo 10 y 11 de este mismo capítulo. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas, que venía a encontrarse con él, y el Espíritu del Dios vivo vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que lo conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, y el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Entonces vemos que la intención de Dios, Dios lo ungió para que Saúl, aparte de ser rey, también pudiera ejercer el ministerio profético. Esa era la intención de Dios. Vamos a ver que no fue la única vez que le pasó a Saúl. Vamos a ver el capítulo 19, versículo 20 y versículo 23. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. ¿Y el 23? Sí. Y fue a Nayot en Ramá. Y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando profetizando hasta que llegó a Nayot de Ramá. Ya. Entonces aquí vemos de que Saúl incluso cuando estaba persiguiendo ¿cómo se llama? A David, y toda la historia que ustedes saben que él se reveló, incluso aún ahí se manifestó ese don o ya quizás los vestigios del ministerio profético que Dios le había dado. Aquí hay una pregunta de la hermana Marta, dice, entonces la persona que habla del Evangelio con sabiduría está en el ministerio profético. Hermana, yo dije claramente que no, ¿cierto? Que el ministerio profético es otra cosa. Nosotros, ¿cierto? Cuando uno habla de unción profética en todo creyente, no está hablando de un ministerio profético. Cuando nosotros hablamos de unción profética, estamos hablando, ¿qué es un profeta? Un profeta es alguien que habla de parte de Dios a otras personas. ¿Ya? Es un oficio que todo creyente debe tener. ¿Por qué? Porque nosotros
vamos a proferir las palabras de Dios. Por lo tanto, alguien que habla del Evangelio con sabiduría no es un profeta, no es un ministerio profético, sino que está ejerciendo un oficio de profeta, en el sentido que está hablando la palabra de Dios, dándola a conocer al mundo. No es profeta, ¿ya? O sea, ¿cómo se llama? El ministerio profético que sale en Efesios 4, que es parte de los 5 ministerios del Señor Jesucristo, es otra cosa, que tiene características de esto, pero es otra cosa totalmente diferente. Es una persona cristiana, ¿cierto? Que como cualquier cristiano debe estar capacitado para poder hablar las palabras de Dios al mundo por medio de su testimonio y por medio de las palabras que dice. Poder estar capacitado para poder transmitir el mensaje de Dios. Pero además es ungido, capacitado por Dios para un ministerio específico que es el ministerio profético, que tiene ciertas características que no vamos a ver en este estudio, porque ¿cómo se llama? Si no sería larguísimo. ¿Cierto? Características del ministerio de profeta, de los 5 ministerios del Señor Jesucristo, que es obvio que el ministerio profético tiene características y tiene dones y tiene capacidades de Dios diferentes al del pastor, al del apóstol y a cualquier otro de los 5, ¿cómo se llama?, ministerios. Los 5 son ungidos, pero el apóstol tiene otras capacidades diferentes a la del pastor y diferentes a la del maestro, porque son llevados para propósitos diferentes. Dios los apartó y los capacita para una tarea diferente. Porque cuando uno habla de ministerio, de ministrar, estoy hablando de ser representante de una autoridad y ejercer la obra de otro. Por ejemplo, hay un presidente que es el que preside, que tiene en Chile el poder ejecutivo, y él tiene ministros, ¿cierto? Los ministros, ¿por qué pueden ser escogidos por el presidente? Porque los ministros son representantes del poder que tiene el presidente, el poder ejecutivo, de ejecutar, ¿cierto? Entonces, él escoge ministros porque un solo hombre es imposible que cumpla todas las tareas y funciones que debe ejercer el presidente. Entonces, él necesita más de una persona para poder hacerlo. Entonces, en el área del poder presidencial de la salud, va a colocar un ministro que ejerce su autoridad delegada y aparte de tener autoridad, tiene capacidad de actuar como actuaría el presidente. Amén. Entonces, algo muy parecido pasa con Dios, con la única diferencia que Dios no necesita a los ministros, sino que Él quiere compartir su obra y hacer partícipe al hombre de todo esto. Entonces, un ministro de Dios es alguien que hace la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo sobre la iglesia y sobre la humanidad es una obra completa. Pero Jesucristo la subdividió, por tratar de explicarlo humanamente, la subdividió en 5 ministerios o más, ¿cierto? Donde su autoridad, subdividida en el pastorado, toma a ciertas personas y los capacita para ejercer su autoridad y su actividad de pastor sobre la iglesia. El profeta, el evangelista, el apóstol, lo mismo. Amén. Entonces, cuando uno está hablando del oficio profético y de esta unción profética, estamos hablando de la unción que debe tener todo creyente. Ojo, la unción que debe tener todo creyente, que provoca que yo pueda dar el mensaje de Dios con unción de Dios. ¿Mm? Porque yo puedo dar el mensaje de Dios con mucho conocimiento, pero sin unción. ¿Y dónde hay un ejemplo de eso en la Biblia? Por ejemplo, tenemos el ejemplo de, ¿cómo se llamaba al que corrigió Aquila y Priscila en Hechos de los Apóstoles? Apolos. Apolos dice que era valiente, era poderoso en palabras, pero resulta que una vez estaba predicando, y resulta que Ananías y Zafira lo escucharon
y lo llamaron aparte y le hablaron más ciertamente sobre el Espíritu Santo, porque él no conocía el Espíritu Santo, no predicaba sobre el Espíritu Santo, sino que su predicación era solamente hasta el bautismo de Juan. Acuérdense que Pablo se encontró en Éfeso, esto está en Hechos 19, se encontró en Éfeso con unos, ¿cómo se llama?, discípulos que solamente habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Y Apolos había pasado por ahí. Entonces, hasta que no fue corregido este hombre, entonces, era un hombre que predicaba, pero si él ni siquiera sabía que era el Espíritu Santo, difícilmente iba a tener la unción para poder hacerlo. Entonces vemos de que... ¿De qué? O sea, Priscila y Aquila, perdón, no se llama Ananías y Zafira. Entonces, vemos de que no porque yo pueda predicar, sino que necesito la unción. Cuando hablo de la unción profética en todo creyente, hablo de la capacidad que tiene el creyente de poder entregar por medio de la unción de Dios el mensaje de Dios al mundo o a la iglesia para edificación de la iglesia. Aparte de la profecía en sí, que es un don que se puede manifestar en cualquier creyente, que como vimos en 1 Corintios 14, versículo 24, va a ser usado para revelar lo que hay en el corazón de la persona y que la persona se pueda convencer. ¿Ya? Bueno, características del oficio de profeta. Es la revelación y la proclamación de la palabra de Dios al pueblo. Y aquí vamos a leer un texto bíblico, pero el que lo tengo acá, de Éxodo 4, 15 al 16, que es un texto bien interesante. Aquí Dios le está hablando a Moisés, junto cuando va a empezar su ministerio con, ¿cómo se llama? Con su hermano. Dice, tú hablarás a él, o sea, le hablará a Aarón, y pondrás en su boca las palabras, y yo seré en tu boca y en la suya, y yo os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, y él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de ¿qué? De Dios. O sea que Dios mismo le está diciendo a Moisés de que Aarón va a ser lugar de profeta para poder hablar las palabras que Moisés le dé. O sea, esto es como una ¿cómo se llama? Cadena. Dios le habla a Moisés, Moisés le habla a Aarón y Aarón habla las palabras. Entonces dice, tú le serás en lugar de Dios. O sea, vemos que el oficio profético, tiene mucho que ver con que uno es la boca de Dios. Por eso dice, Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para Él en lugar de Dios. A eso tiene que ver con la unción profética. Obviamente la unción profética, si nosotros la analizaríamos en el área del ministerio profético, tendríamos que profundizar más las características de un profeta, el llamado de un profeta, el propósito de un profeta, qué es lo que hace el profeta, qué es lo que no puede hacer el profeta, etcétera, etcétera. Pero lo estamos viendo solamente de la unción que tiene todo creyente que debería ser boca de Dios para el mundo. Amén. Y eso no es solamente con palabra hablada, sino con testimonio. Acuérdense que en Apocalipsis 12, 11 creo, o 12, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio. ¿Sí? A ver, el 12, 11. Dice, de la palabra de su testimonio. Cuando habla de palabra de su testimonio, esa palabra testimonio es mártir. Tiene que ver con la palabra mártir, con una acción sufriente por causa de Cristo. Amén. Entonces la palabra debe ir acompañada con acción. Si no, la fe es muerta. Amén, hermanos. Entonces, yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí, porque ya estamos en la hora y yo me he percatado que cada vez hago los estudios 2 minutitos, 5 minutitos más largos, más largos, más largos. Al final voy a terminar haciendo estudios como de 3 horas. Igual estoy haciendo unos estudios para jóvenes
Y el primer estudio que hice, lo hice de 45 minutos clavados. Dije, ya, para que no sea tan largo. Y los últimos estudios que he estado haciendo son de 1 hora 40. Así que así voy subiendo el tiempo. Así que ¿cómo se llama? Para que no sean tan largos, hermano. ¿Ya? Ahora, es bueno de que como esto es un video grabado, eh, ¿cómo se llama? Cualquier persona puede verlo cuando quiera, puede ponerle pausa, puede ir al baño, puede hacer pipí, se puede tirar un pum mientras lo está escuchando, cualquier cosa. Entonces, ahora les voy a poner mi carota ahí para que me vean un rato, para el perjuicio de la audiencia. Entonces, hermanos, es importante esto. Yo lo puse como doctrina porque es doctrina, es algo básico, es algo fundamental que todo creyente debe saber, ¿cierto? Y debe aprender de la necesidad de la unción. Cuando uno habla de una unción profética, hermano, ojo, es la unción de Dios, es la misma unción de Dios, no es una unción diferente, es la unción de Dios que provoca una actividad, una capacidad en el ser humano. Cuando hablo de la unción sacerdotal, ¿cierto? Es la misma unción de Dios que provoca una actitud o una capacidad en mí como un sacerdote para poder interceder. Y la unción profética es la misma unción de Dios que provoca en mí una capacidad profética para poder hablar o testificar las palabras de Dios con poder. Acuérdense que, miren, ahora sí que voy a terminar con esto. Hebreos 2. Hebreos 2, versículo 4. Dice, testificando juntamente con ellos Dios. Está hablando que Dios testifica juntamente con nosotros. ¿Cómo? Con señales y milagros y diversas maravillas y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, para que la palabra o el testimonio que nosotros podamos transmitir sea con poder, ¿qué necesitamos? La unción. Acuérdense que vimos al principio que la unción es el derramamiento, la manifestación del poder de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Espero que les haya quedado claro o que les ayude a aclarar ciertas dudas o que sea de bendición, hermano, y que sea de edificación para todos ustedes. Ya, ahí lo vamos a dejar, vamos a orar. Yo los invito a ver los devocionales que estamos haciendo con mi esposa los días domingos a las 5 de la tarde. Los invito también a los estudios de los días lunes a las 8 de la noche. Estudios estamos viendo liberación y guerra espiritual. Estamos viendo en la primera parte el cristiano y los demonios. ¿Ya? ¿Qué relación? No porque el cristiano deba tener alguna ¿cómo se llama? Relación, sino qué relación existe entre un cristiano y la actividad demoníaca. ¿Ya? Con textos bíblicos, obviamente. Eso, hermanos. Eh, Vamos a orar y después voy a saludar a los que se han conectado. Amén. Padre, tú eres el Señor, Dios Todopoderoso, yo te bendigo, te glorifico a ti. Espero, Padre, que esto pueda aportar, Señor, un grano de arena, Padre, y pueda aportar en lo que tú quieres hacer en cada persona que esté viendo el video o que vaya a ver el video. Que esto, en cierta manera, pueda ser un aporte, pueda ser una ayuda, o que tú lo puedas usar, Señor, para poder completar la obra que estás haciendo en cada uno de nosotros, que pueda ayudar a la edificación que tú haces en cada uno de nosotros por tu amor. Que tú nos puedas dar entendimiento, Señor, para que podamos entender las cosas, Señor, desde tu percepción, desde un punto de vista espiritual, para entender, Señor, lo primordial de este estudio, que es la necesidad de tu unción. Buscar tu unción. Que tu unción nos va a llevar a interceder como sacerdotes, que tu unción de por sí nos va a llevar a poder hablar tus palabras, a entenderlas y poder transmitirlas de la manera más fiel posible cada vez más,
a buscar tu unción y a admitir que la necesitamos y que muchas veces creemos tenerla y muchas veces no la tenemos. Pero más aún, que tú quieres darla, que tu voluntad no es recriminarnos, no es juzgarnos, sino que tú nos das conciencia muchas veces de cosas que nos faltan, porque está en tu corazón darlas y compartirlas con nosotros. Lo cual es un privilegio, Señor, es una honra que tú quieras derramar de tu unción, tú, Espíritu Santo, quieras derramarte con tu poder, con el poder de Dios, sobre nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Realmente es una honra que no merecemos y que ganaste tú, Señor Jesús, en la cruz. Te bendecimos, yo bendigo a mis hermanos, en el nombre de Jesús, para que sea abierto nuestro entendimiento, en el nombre del Señor Jesucristo, y puedas despertar, Señor, en el corazón de cada uno la necesidad, en anhelo de buscar la unción, especialmente en estos tiempos donde vamos a tener que ser fuertes y vamos a tener que ocupar de tu unción para poder vivir, para poder sobrevivir, para poder hacer tu obra, para poder evangelizar, consolar y ministrar tu reino. Necesitamos tu unción y que no nos conformemos con la experiencia que hemos tenido, sino que es algo que necesitamos experimentar día a día. Pon ese hambre, pon esa necesidad, pon eso, Señor, en nuestros corazones, Señor, para que podamos buscar y encontrar lo que tú nos quieres dar. En tu palabra dice, el que busca, halla, el que llama, se le abrirá. En el nombre de Jesús de Nazaret, te bendigo, Padre, y te doy la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Voy a dar saludos. Saludos a mi esposa, amada, que está aquí al lado mío, y a mi hijo que está en su vientre, por su apoyo, por su amor. Un saludo a el hermano Cristian Vázquez, que siempre está conectado. Dios te bendiga, hermano. Un gran abrazo. Un saludo para mi papá. Bendiciones, papá. Que Dios lo bendiga. Gracias por conectarse. Un saludo para la hermana Marta. Muchas bendiciones, hermana. Justamente hoy día estábamos hablando de usted, que la echábamos mucho de menos. ¿Cierto? Un gran abrazo, hermana. Un saludo para mi amada madre. Un besito, mamita linda, preciosa. Gracias. Siempre está conectada, siempre está comentando, siempre está viendo todos los videos. Mamá, la amo mucho. Una gran bendición. Para la hermana Roxana Caleb. Roxanne, perdón, Caleb. Hermana. Caleb. Caleb. Caleb es el personaje bíblico. Perdón, hermana. Hermana Roxanne. Bendiciones, gracias por las bendiciones, gracias por los cariños, que Dios te bendiga y bendiga tu embarazo, que ya debe de quedar como 3 meses. Al menos, ¿no? Debe de quedar como 3 meses. Así que saludos y bendiciones a todos, hermana Marta, espero que haya podido responder su pregunta y espero que sea de bendición. No piensen que yo me enojo, sino que yo hablo así, soy un poco tosco para hablar, es algo que estoy trabajando. ¿Ya? Pero hagan preguntas, ¿ya? Hagan preguntas. Y si no quedan conformes, bueno, busquen en los estudios del viejito, busquen en la Biblia. Dios es el que tiene y da la sabiduría. ¿Ya? Dice la palabra de Dios, cerca de ti está la palabra. Amén, hermanos. Un saludo, un abrazo a todos. Gracias por acompañarnos y los esperamos el domingo si es que pueden, el lunes si es que pueden también, y el próximo jueves también. Vamos a continuar y a terminar este estudio para que no sea de 3 partes, sino de 2 nomás. Voy a tratar de no arrancarme mucho del tema. Ya, saludos, hermano Cristian, gracias por responder. Muchas gracias, hermano. Bendiciones a todos. Ahora voy a ver cómo me desconecto, porque esto siempre me pilla. Ahí está. Ya, hermano. Bendiciones. Un abrazo a todos. ¿Quiere despedirse, decir algo? Ya. Bendiciones a todos.